primeramente y luego ofrecer sacrificios en favor del pueblo. Quiere decir que ese hombre era la persona más importante en todo el pueblo en el Antiguo Testamento. Era el mediador, era el intercesor, porque el sumo sacerdote, entre sus múltiples funciones, creo que la más importante era ofrecer esos sacrificios, presentar las ofrendas para que el pueblo pudiera obtener la limpieza de sus pecados. Quiero que leamos dos pasajes. En Hebreos 5:1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Mire qué interesante. Ese hombre no se había elegido él mismo. Ese hombre había sido elegido por Dios. Y claro, la dignidad que él tenía era muy respetada por todo el pueblo. El primer sumo sacerdote fue Aarón y después siguieron sus hijos, ¿verdad? El hijo mayor, a la muerte del padre, se constituía en el reemplazo del que moría. Y así vinieron, ¿verdad? Hasta los tiempos de Cristo. Ellos eran encargados de presentar ofrendas, como lo dice este pasaje. Pero el capítulo 8 y versículo 3 agrega algo más. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Mire lo que dice. Y más adelante vamos a ver otros pasajes en el capítulo 10, donde dice que todo esto era a causa de que ellos eran mortales. Ellos tenían que llegar a un momento cuando iban a morir, ya no podían continuar. Por eso es que debemos saber que el sistema instituido en el Antiguo Testamento no era perfecto y no era la totalidad o la plenitud de lo que Dios quería mostrar. Ese sistema de sacrificios y el que los ofrecía los sacerdotes y el sumo sacerdote eran representativos de algo que iba a venir en el futuro. Y todos sabemos a través de esta carta a los hebreos que ningún sacerdote pudo cumplir a cabalidad lo que Dios quería, porque ellos eran tipo, eran sombra solamente de lo que había de venir. El sacerdote perfecto, el sumo sacerdote sin pecado, se llama Jesucristo nuestro Señor. Él fue el sacrificio perfecto hecho por cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Aquí hay algunos detalles que debemos considerar que, por cierto, son bien interesantes. Número 1, su intercesión antes de morir. Vea que el Señor, antes incluso de haber hecho el sacrificio y ascender a los cielos, Él ya estaba mediando en favor de su pueblo. Según el Evangelio de Juan, capítulo número 17, mire lo que dice. Juan, el Evangelio, capítulo 17, y vamos a leer ahí el versículo número 1. Estas palabras o estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estaba llegando al momento cumbre. El Señor Jesucristo es la única persona que vino a este mundo específicamente para morir. Ese era su plan, ese era el plan de Dios. Pero dice el versículo número 9, oiga lo que dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra
de ellos. La intercesión del Señor Jesucristo en su momento no fue solamente por los 12 discípulos, no fue solamente por los que iban a seguir en esos días, sino que su intercesión alcanza hasta los discípulos de estos días, de los cuales somos nosotros también, entre una multitud de creyentes. Bendito sea el nombre poderoso de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Según la Biblia, dice que cuando Él se va a los cielos, Él dice: yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a enviar otro consolador. Vea la palabra, porque Él es el consolador, Él es el que está por su pueblo. El Señor Jesucristo es el que está muy cerca, pero cuando Él se fue, la presencia del Espíritu Santo iba a suplir su ausencia. Pero eso no quiere decir que Él dejó de trabajar. Eso no quiere decir que el trabajo de Él finalizó y Él está allá en el cielo de vacaciones o que está sin hacer nada. Él dijo en una oportunidad: hasta hoy mi Padre trabaja y yo trabajo, dijo Él. Pero cuando asciende a los cielos y se va hacia allá, dice que toma un lugar a la derecha de Dios. Lo que significa la diestra en la Biblia es poder, significa el lugar de autoridad. Él está en el lugar donde dice que solamente está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque qué maravilloso es que la iglesia no necesita de fuerza. La iglesia no necesita que se le amenace para poder postrarse delante de su hacedor. La iglesia voluntariamente ha decidido adorar al que vive y permanece para siempre. Pero los enemigos tendrán que obligadamente inclinarse y doblar sus rodillas ante ese Rey poderoso. En ese tiempo nosotros ya no vamos a estar de carne y hueso, vamos a estar glorificados. Seremos la amada iglesia que va a estar con Él yendo de un lugar para otro, quizás a la velocidad de la luz, ¿verdad? Un pueblo diferente. Y como dice la Escritura, cuando eso suceda, todas las cosas de este mundo habrán pasado. Ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, sino que todas las cosas van a ser hechas nuevas por aquel que ha prometido un día venir a traernos. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Ese es el momento que la iglesia espera, el momento en el cual seremos arrebatados. La palabra correcta es esa, ¿verdad? El arrebatamiento. Nos hemos acostumbrado casi a decir el rapto, ¿verdad? Pero esa palabra, la más apropiada es arrebatar, arrebatamiento, porque la palabra en el original es así, ¿verdad? Rapture. Pero número 2, la base es la muerte de Cristo en la cruz. La base para que Él se constituyera en un mediador y mejor mediador es su muerte en la cruz del Calvario. Según Hebreos capítulo 9 y versículo 15, mire qué declaración más maravillosa. Dice acá: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Oiga qué interesante. Dice nuevo porque toma como referencia al antiguo, que es el pacto mosaico, el pacto de la ley. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mire qué interesante. Había muerte por las estipulaciones de la ley y la gente que no podía cumplirlas. Pero dice que Él viene, establece un nuevo pacto y Él es, como vamos a ver en el siguiente apartado, que Él es el sacerdote y la ofrenda a la misma vez. Pero dice el versículo 16, porque donde hay testamento, esto ustedes yo creo que lo van a entender perfectamente, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Mire qué interesante, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. El testador es el que lo da, ¿verdad? El que hace el testamento. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oiga lo que dice. Eso era en la ley. Todas las cosas se purificaban con sangre. Morían animalitos. El mismo animalito era tipo del sacrificio perfecto del Cordero de Dios que iba a ocurrir en el futuro, porque allá estábamos a miles de años atrás. Pero este Cordero de Dios, este Cordero que tenía que ser limpio, que su figura está allá en la Pascua que celebraron los israelitas estando todavía en Egipto, dice la Biblia que en el día 10 del primer mes apartaban un corderito. Y este tenía que ser sin defecto, macho y de 1 año. Tenía que ser observado durante algunos días, durante 4. Hasta el día 14, él tenía que estar listo ya para ser sacrificado. Y en un salmo dice que no iba a ser quebrado ningún hueso de él. Quiere decir que este cordero que nosotros tenemos es el cumplimiento perfecto. No aquellos animalitos del antiguo tiempo, sino Jesucristo, el Cordero de Dios. Juan el Bautista dice que estaba predicando en las riberas o en las orillas, ¿verdad?, del río Jordán. Y él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y salían toda la gente, dice, asombradas a oír su prédica. Y lo veían vestido de una forma rara. Lo veían vestido con tela de piel de camello y lo veían vestido con un cinto a su alrededor, dice. Y comía langostas y miel silvestre, y todos se admiraban. Pero cuando él vio en una oportunidad que venía alguien, claro, toda la gente venían, miles, pero cuando él vio a alguien especial, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era nuestro amado Jesús, nuestro amado Salvador, el Cordero que había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Si ese cordero era preparado durante algunos días para ser visto, ¿verdad?, con detenimiento, que no tuviera ningún defecto, yo les digo, el Cordero de Dios, que es nuestro amado Señor Jesucristo, ya estaba destinado, dice el apóstol Pedro, desde antes que existiera este mundo. No es casualidad. Hay algunos teólogos todavía que piensan que cuando ocurrió la caída, entonces es que Dios arma un plan para salvar a la humanidad. Nada de eso. Ya Dios tenía su plan, porque a Dios no lo toman por sorpresa las cosas. Él tiene conocimiento de todo antes que ocurra. Así es. Número 3. Él es el sumo sacerdote y el sacrificio a la vez. Lo que decía hace un momento. Dice un comentarista. Dice así: el sacrificio de Jesús es mejor que todos los sacrificios del antiguo pacto, porque fue hecho de manera voluntaria y obediente por una persona justa, sin pecado. Pensemos en los animalitos. ¿Qué pasaba con los animalitos? ¿Ellos decidían por su propia cuenta? No. El animalito era escogido por alguien. El pecador era el humano. Pero Dios había establecido en la ley que para hacer limpieza de los pecados tenían que apartar esos animalitos. Ahí, ¿verdad? Bonito. Piense usted en una ovejita, porque el cordero es la oveja tierna, ¿verdad? La separaban. Y ese animalito, antes de ser sacrificado, el que lo llevaba tenía que poner sus manos sobre el animalito. Eso representaba que los pecados de la persona eran trasladados a ese animalito. Todo esto es simbólico. Y de modo que cuando el animalito sentía, ¿verdad?, toda esa carga, todos esos pecados, y se dice que los animalitos estaban ahí, ¿verdad?, y cuando estaban a punto de ser sacrificados, ellos temblaban en su cuerpo. Ellos sentían, ¿verdad?, los mismos terrores ya de la muerte. Recordemos el tiempo de nuestro amado Salvador, que cuando Él estaba allá orando, ¿verdad?, en el jardín de Getsemaní, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían al suelo, porque los pecados de la humanidad estaban siendo cargados sobre Él. A veces la gente ignoran eso y piensan que solamente es por los latigazos, piensan que solamente es la cruz, la corona que le pusieron y todos los maltratos.
Pero aunque eso sea terrible y haya sangrado demasiado, lo más duro para nuestro amado Salvador fueron nuestros pecados que fueron cargados sobre Él. Es el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos pecados habrán sido cargados? Piense en adulterios, en fornicaciones, en homicidios, en borracheras, en drogadicciones, en envidias, en malicias, en blasfemias, en idolatrías, en secuestros, en asesinatos. ¿Cuántos pecados podrán ser enumerados? Y todos esos fueron cargados sobre el Cordero de Dios, que dice la Biblia que era inocente, que era sin pecado. Dice la carta segunda a los Corintios 5:21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entendamos que para ser salvos hoy, para decir que estamos libres de pecado, hubo que haber un pago, y fue la sangre de Jesucristo que fue derramada por cada uno de nosotros. Por eso dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El Señor no podía ser ahorcado, ¿verdad? Porque todavía hay personas que preguntan cosas raras. Se pudiera morir de otra forma, pero tenía que haber un derramamiento de sangre, ¿verdad? Ahí le alancearon también, ¿verdad? Estando Él en la cruz. ¿Y qué brotó de ahí? Sangre y agua, dice la Escritura, ¿verdad? Terrible la muerte. Pero Él era, de modo que si en el antiguo tiempo el sumo sacerdote tenía que llevar primero un animalito y ofrecerlo por los pecados de él y después por los del pueblo, hoy este sumo sacerdote ya no necesita llevar un animalito, porque Él es el Cordero y Él es el mismo sumo sacerdote. Y si todavía no hemos entrado en la sintonía, mis estimables, quiero decirles que así como los sumos sacerdotes entraban hasta el lugar más oculto del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, una vez, por cierto, en el año, así nuestro amado Salvador, después de haber muerto, después de haber sido sepultado y resucitar, Él se levanta con poder y Él no va y entra al lugar santísimo del templo que estaba en Jerusalén. Él subió y entró hasta el lugar más sublime, se llama el tercer cielo, y desde ese lugar vendrá de nuevo por cada uno de nosotros, y para ese lugar vamos nosotros también, a ese lugar. La Escritura dice que Moisés, cuando recibió las instrucciones de hacer todo el tabernáculo y los utensilios que ahí se iban a ocupar, Dios le dijo: mira de hacer conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, que lo que ocurrió allá en Israel, en Jerusalén, de todo lo que hicieron en ese tiempo, eso era la sombra nada más, una copia, porque el verdadero tabernáculo está allá en el tercer cielo. Claro que este es representativo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, Él es la ofrenda y Él es el sumo sacerdote a la vez. El capítulo 10 de esta carta, en el versículo 4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, lo que hacían en el Antiguo Testamento. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Mire qué interesante. Eso había sido dicho ya miles de años antes por los profetas hebreos. Pero dice el versículo 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho ¿cuántas veces dice? Una vez y para siempre. Ya no hubo necesidad que se ofrecieran tantos animalitos, ¿verdad? Él entra una vez, dice, y para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, bueno, leamos el 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mis estimables hermanos, esto tiene profundidad. Cuando yo oigo a algún creyente diciendo, y nosotros pues bueno a saber si somos salvos, ¿y qué pasará con nosotros? Y los oigo a veces, hermanos, aún en las oraciones, seamos cuidadosos. Hay personas que vienen no para dar fe ni para declarar la bendición que Dios le ha dado, sino que viene casi a reconciliarse a este lugar. Si hay que reconciliarse, reconciliémonos aquí, miren. Pero aquí, este lugar no es para venir a declarar derrota. Este lugar es para venir a declarar la victoria total que tenemos en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Hay victoria. Si usted está dudando todavía de este sacrificio, entonces quiere decir que el sacrificio no es completo. Hay personas que ponen a añadirle más, ¿verdad? Y dicen, pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Cuántos ayunos tendría que hacer? ¿Cuántas vigilias tengo que hacer? ¿Cuántas veces me tengo que congregar? Aunque yo soy partidario de que congregarse lo más posible. ¿Cuántos sermones tendría que predicar? No. Al sacrificio de Cristo no me le agregue nada más. Él ha muerto una vez y para siempre. Si usted de verdad se arrepintió de todo corazón un día y le entregó su vida, usted es salvo. Eso dice la palabra. Con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Hoy hay que caminar, hoy hay que seguir. Pasemos a la segunda parte. Por cierto, el tiempo casi se me acaba. Él es el intercesor divino, nuestro amado Jesús. Según el pasaje que leíamos al principio, capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra fe que hemos puesto en Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la diferencia, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, tenemos un intercesor. Tenemos a alguien que está por nosotros. Tenemos a alguien que nos ayuda. Según el capítulo 2 y versículo 17, miren lo que dice. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, como dice ahí su Biblia, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. ¿Se ha sentido usted tentado alguna vez? Séame sincero, unos 3 contestamos. Pero a cada instante uno se puede sentir tentado. El sentirse tentado no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Entonces, cuando viene la tentación, aquí dice que tenemos un poderoso Salvador. Como Él mismo fue tentado en todo, dice, pero no pecó, entonces dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando usted sienta una debilidad, usted no se sienta mal y diga, ay, qué desgraciado soy o desgraciada, que soy sucio y ya no puedo más. Mejor me voy de la iglesia. El enemigo le mete las ideas. Ya no te acerques. Mira, los demás sí son santos, pero vos sos indigno, sos impuro. Y más que un servicio de Santa Cena, ni deberías ni de ir. El enemigo. Pero hoy vamos a derrotar al enemigo y le vamos a decir, estás derrotado, Satanás, porque Cristo te derrotó en la cruz del Calvario. Si fuera por dignidad, lo decía el director de culto, ninguno de nosotros pudiéramos estar delante de la presencia del Señor. Pero mis hermanos, lo que nos ha hecho estar en pie delante de nuestro Salvador es la sangre que fue derramada y nos fue aplicada a nosotros. Esa sangre preciosa.
Así que, mis estimables, cuando nos sintamos así, ¿verdad?, decaídos y nos sintamos en un momento de gran necesidad, de gran tentación, digámosle: Señor, me siento mal, me siento tentado y tengo peligro de poder caer en esta situación. Dígale: Señor Jesús, ayúdame, porque este pasaje dice que Él es el intercesor. Él está ahí. Si usted lee el versículo 15 de este capítulo 4 que leíamos, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿verdad? Sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Él no va a decir: qué débil sos, ¿verdad, hermano fulano? Qué débil sos, hermana fulana. O hijita, qué débil sos. Qué bárbaro, ¿verdad? Que no puedes aguantar. No, Él reconoce que en este mundo hay tentación, que en este mundo hay acechanza del diablo, pero también Él reconoce que ha hecho una obra en nosotros. Entonces, ese intercesor se ha identificado con sus hermanos. Pero aparte de eso, número 2, Él imparte gracia a aquellos que se acercan a Él. Según el versículo 16, 4:16, dice que nos acerquemos. ¿Cómo nos acerquemos? Confiadamente. Cuando una persona no le inspira a usted así confianza, ¿se acerca a usted a esa persona? ¿Verdad que no? Muy enojada esa persona. Estos pastores a veces quizás muy enojados. Cuando una persona inspira confianza, las demás personas se acercan. Tienen una situación difícil, un problema, se acerca. A Jesús se podían acercar todas las personas pecadoras, no personas buenas, personas pecadoras. Los niños se acercaban a Él también. Y los niños no se acercan a cualquier persona. Quiere decir que Jesús era una persona accesible, aún en su ministerio terrenal. Pero dice este pasaje que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Yo quisiera poner énfasis a esa palabra, trono de la gracia, esa declaración, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay varias cosas que fluyen de ese trono. Ha sido llamado trono de la gracia porque de él fluye el amor, de él fluye la ayuda, de él fluye la misericordia, de él fluye la compasión, de él fluye el derramamiento del Espíritu Santo, de él fluyen los dones del Espíritu, de él fluye el fruto del Espíritu, de él fluye nuestra fuerza en tiempos de necesidad. ¿Cuántos damos gloria y alabanza al Cristo victorioso? Del trono de la gracia, acerquémonos. Si usted no tiene confianza de acercarse a su líder o al pastor, pudiera ser, créalo que hay alguien por usted. Créalo que ahí está el trono de la gracia. Hablar del trono de la gracia es hablar del Señor Jesucristo. Y usted podrá decir: pero está en los cielos, se fue lejos. No, si la palabra de Dios dice que por su Espíritu Santo también está aquí. Entonces quiere decir que cuando doblamos rodillas es como que estemos aquí hablando frente a frente y cara a cara con nuestro amado Salvador. No lo sienta lejos. El enemigo es que a veces le quiere hacer creer que usted está solo o sola. Pero no estamos solos. Tenemos un intercesor. Entonces de ese trono fluyen todas esas bendiciones. La mayor bendición del sacrificio de Cristo es que Él abrió un lugar amplio, dice, para entrar al lugar santísimo. Y dice la Biblia que cuando Él expiró en la cruz, dice que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el templo, ¿qué pasó con él? Se rasgó, o sea, se rompió de arriba hacia abajo. Quiere decir que la bendición viene de allá, no viene de nosotros, la bendición viene de allá, del cielo. Quiere decir que el libre acceso hoy no a ese lugar santísimo, sino al tercer cielo está libre. Cuando usted y yo doblamos las rodillas, podemos tener la certeza que Cristo nos va a escuchar. Él es nuestro sumo sacerdote. Leamos 7:25 de Hebreos siempre. 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él
se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pero si leemos el versículo 23, dice, y los otros sacerdotes, o sea, los sumos sacerdotes antiguos, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Cuando envejecían tenían que morir. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿cómo es? Inmutable, quiere decir que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el tercer aspecto que quiero citar aquí. Nuestro sumo sacerdote es eterno. Él es permanente, no cambia. No podemos decir nosotros, oye, nuestro sumo sacerdote, pero quizás vamos a tener otro después. No cambia. Él es el mismo. Otro pasaje dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ese es nuestro Salvador. Así que, mis estimables hermanos, este Jesús, que es nuestro intercesor, Él es el mediador de un nuevo pacto, de un nuevo y mejor pacto. No como el antiguo, que se repetían tantos sacrificios. No, hoy es un solo sacrificio. Él es el sacrificio y Él es el sumo sacerdote que traspasó los cielos hasta el tercer cielo. Pero Él es el que intercede por cada uno de nosotros. No se sienta solo, no se sienta mal. Mientras Él no viene, Él está pendiente siempre de cada situación y podemos estar seguros que en los momentos de necesidad Él nos va a atender. Así que acerquémonos, dice el último versículo, ¿verdad? 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque ahí está la respuesta, ahí está la solución. Gloria a Dios, dele la alabanza al Señor. Quiero que oremos, cierre sus ojos ahí donde está y agradezcamos a nuestro fiel Salvador en esos momentos difíciles, en esos momentos en los cuales nos sentimos tentados, nos sentimos sucumbir. En esos momentos hay que recordar que hay un intercesor en los cielos. Ahí está nuestro amado Jesús, aquel que consumó el sacrificio en la cruz, el que pagó por los pecados de todos nosotros, pero se fue a los cielos después de resucitar. Se va hacia allá y allá está hoy, esperando ese momento glorioso en el cual el Padre le dé nuevamente la guianza para poder regresar por esta iglesia amada. Pero el día que Él venga será el día glorioso, el día maravilloso. Mientras eso sucede, pedimos fortaleza. Mientras eso sucede, nosotros estamos aquí caminando con pie firme, con pie seguro, pues te tenemos a ti, mi amado Jesús. Tú intercedes por nosotros, tú estás de nuestro lado. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces, porque si no fuera por ti no estaríamos en este lugar. Estaríamos perdidos, estaríamos muertos, estaríamos lejos de tu presencia, condenados a vivir eternamente lejos de ti. Mas tú, Señor, mostraste tu amor, tu misericordia, y por ese amor nos perdonaste, por ese amor nos lavaste de todos nuestros pecados, y hoy podemos con toda seguridad decir que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor. Oh, mi amado Jesús, gracias por haberte entregado por cada uno de nosotros. Te agradecemos, mi Señor, te agradecemos, mi gran Rey, mi Dios. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.